Bueno, bienvenidos al Museo del Libro y de la Lengua y bienvenidos a la inauguración de Fowil Muchacho Punk. Mi nombre es Esteban Vitesnik, yo trabajo acá en el Museo del Libro. Yo voy a invitar ahora al micrófono y a darle la palabra a Verónica Rossi. Después va a hablar el director de Cultura, Guillermo David. También si quiere hablar alguien de la familia, o sea, los hijos que están presentes, ya sea Andrés, Francisco, José o Pilar, también van a estar invitados a ver si quieren decir algo alrededor de la figura de su padre. Y por último voy a cerrar yo contando un poco de qué se trata, aunque está todo a la vista, no es necesario decir mucho, pero bueno, algo hay que decir. Así que le voy a dar la palabra a Verónica Rossi, que es historiadora, es archivista. Ella hizo el trabajo de relevamiento de todo lo que hoy en día es el Fondo Rodolfo Enrique Fowil, que integra el archivo, el Departamento de Archivo y Colecciones de la Biblioteca Nacional. Y bueno, también trabajó con el equipo de curaduría para realizar esta muestra, así que quiero darle la palabra a ella para que cuente un poco. Ella va a hablar ahora y después seguimos. Hola, buenas tardes. Gracias, Esteban. Empiezo agradeciendo a todo el equipo de la biblioteca, del Museo del Libro, que tuvieron la generosa idea de hacer esta muestra, de pensarla, de llamar a la familia y a todo el equipo que habíamos estado trabajando durante tanto tiempo, así que los nombro a cada uno: Esteban, Inés, Constanza, Inés y Pablo. Gracias. Todos los viernes Zoom. Este archivo está acá gracias a una persona, y esa persona se llama Vera Fowil, además de, por supuesto, toda la familia que la acompañó, Andy, José, Pilar, Francisco, en esta aventura. Pero bueno, hacia diciembre del 2010, era casi fin de año, me dijo Vera: siempre pensé que nuestra amistad iba a servir para algo. Entonces necesito que me acompañes a la casa de papá a ver qué hacemos con sus papeles. Y bueno, era un 29 de diciembre, nos metimos y estaba todo intacto. Nadie había tocado nada. O sea, era el sueño de cualquier archivista, ¿no? Encontrarse con un lugar que hablaba de Fowil en cada uno de sus recovecos, en cada uno de sus papeles. Así que bueno, ahí se inició un trayecto largo que culminó con el apoyo de todos sus familiares, en que se donase a la Biblioteca Nacional, que les tengo que decir que me dio mucha emoción y alegría que se pueda donar acá a la biblioteca, porque tuve la oportunidad hace un tiempo de ir a Princeton, donde con una cierta congoja vi la cantidad de archivos de escritores argentinos que hay ahí. Entonces me dio mucho orgullo que el archivo Fowil esté acá. Y bueno, Andy, sé que tuviste mucho que ver, igual que Vera, así que muchas gracias. Es patrimonio nacional. Y bueno, solo para terminar, después de todos estos agradecimientos y de decirles que hoy cumpleaños Vera, hoy es 28 de noviembre, y ella no está acá porque está lejos, pero bueno, está acá con toda su obra y con todas las ganas de que siempre este archivo sea para todos. Y bueno, un poco me gustaría hablar de, Julia Kristeva, cuando escribe la biografía de Hannah Arendt, cuenta sobre la genialidad, ¿no? ¿Qué es ser un genio? Y decía, ser un genio es alguien que deja una traza, que hizo algo especial o que también estuvo en una búsqueda de una verdad. Y y este archivo acá es para que todos encuentren la verdad de Fowil y la puedan investigar y que esté al alcance. Bueno, gracias. Gracias, Verónica Rossi. Ahora voy a invitar al director de Cultura de la Biblioteca Nacional, Guillermo David. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Siempre pensamos que la biblioteca, que las bibliotecas son como
como repositorios de las voces ya idas, ¿no? Que es su primera dimensión material, y que eso, como dijo recién la compañera, produce una congoja. Es decir, cómo revitalizar esos textos, esos objetos, esos restos materiales que yacen allí y que a veces son solo objeto de deseo de investigadores. Por eso las bibliotecas, y este museo en particular, tiene una misión muy específica, que es comunicar ese patrimonio. Y todos hacemos la experiencia cada vez que hacemos una exposición, aunque conozcamos la obra, conozcamos al autor, siempre sucede un sobresalto, ¿no? Ver toda la obra reducida a través de los restos materiales que deja una persona en su vida, nos produce un gran impacto. Recién veía la primera edición de Los Pichiciegos que compré, yo vivía en Bahía Blanca, compré el día que me llegó la citación para La Colimba, exactamente en octubre del 82, y lo leí ese día. Había terminado la guerra y era algo que todavía hoy no podemos procesar, imagínense en ese momento. Y desde entonces me sentía un contemporáneo, a destiempo, como todos lo somos, de Fouwill, y creo que leí toda su obra, salvo una que hace poquito me mostró Esteban. La fui leyendo a medida que fui saliendo, y con la certeza de que no lo leía como leemos a Borges, como leemos a Puig, no lo leía como algo que ya pertenecía a un pasado, sino que lo leía como algo tan presente, entre otras cosas por su lenguaje, que era el lenguaje, por lo menos de mi generación, y que no tenía muchas raíces con la literatura preexistente. Esta exposición, aparte, muestra la increíble variedad de facetas de la vida de Rodolfo Fouwill. Está su voz, me gusta que intervenga la voz mientras estamos hablando, su voz que todos sabemos era una voz potente, irónica, sarcástica, que encontraba el doblez de las cosas con una velocidad pasmosa. Sus libros también, muchos de ellos no se parecen a otros, si uno piensa su poesía, no hay mucho vínculo con Muchacha Punk, aunque lo debe haber seguro. O sea, es alguien que, pocas personas en la Argentina han hecho eso, han ido cambiando su propio estilo con un desafío ante cada nueva opción literaria, ficcional o producción. O sea, como se dice ya en la entrada, Fouwill fue muchas cosas. Bueno, todas esas cosas están aquí presentes. El publicista, el autor de grandes frases, ¿no?, que está en la memoria colectiva. El sabor del encuentro, por lo menos para mi generación y un poco más atrás, nadie sabe que es de Fouwill, digamos. Forma parte ya de la memoria colectiva. Entonces, digo, con esta exposición me parece que honramos la donación de los familiares, en el sentido de que tratamos de hacer de que Fouwill siga siendo parte de la lectura argentina y de la memoria colectiva. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a contar un poquito yo alrededor de esta muestra que estamos inaugurando. Como bien indicó Verónica Rossi, que ya hizo todo el trabajo previo de relevamiento del archivo, lo primero que quiero decir que tiene que ver con algo que destacó Verónica, es agradecer a los herederos, a los hijos, la preocupación porque este archivo ingrese a la Biblioteca Nacional. No es común que los archivos de escritores, cuando los escritores mueren o fallecen, ingresen a la Biblioteca Nacional. Son archivos muy codiciados por universidades extranjeras, muchas veces muy bien pagados, y el gesto que hace la familia, en este caso sus hijos, en donarlo gratuitamente a la Biblioteca Nacional para que los investigadores accedan para realizar futuras lecturas y alumbrar nuevos espacios, nuevos lugares alrededor de la obra de Rodolfo Enrique Fouwill, me parece muy loable, muy destacable. Digo, no es un gesto que se hace habitualmente en nuestro país. Entonces, me parece, primeramente, destacar la actitud de los hijos en la donación de este archivo. Y ahora sí, pasando a la muestra, obviamente, está impulsada por, digamos, esa donación que ingresó en junio del año 2022. Este año se puso para la consulta pública para los investigadores, entonces nosotros decidimos como trabajadores del Museo del Libro y la Lengua hacer una muestra alrededor de la figura de Fouwill. Elegimos un recorrido, caprichoso o no, como todo recorrido, que tiene que ver con 6 estaciones,
digamos que en donde las primeras 3 pueden ser leídas como temáticas y las segundas 3 como cronológicas. Digamos, es así que desde la entrada del Fowil Muchacho Punk lo vemos a él a punto de tirarse a la pileta, entonces invitamos al público a tirarse a la pileta en esa instalación que hicimos con la introducción. Y estamos empezando también casi en el final con una obra póstuma que se llama La Introducción, donde digamos, nos servía el título para introducirnos en Fowil. Y es así que tomamos en las 6 estaciones siempre un título de la obra de Fowil. Después pasamos a La Gran Ventana de los Sueños, otro momento donde Fowil a lo largo de su vida va a seguir un cuaderno de anotaciones, digamos, donde va a llevar digamos, esos restos diurnos. Y después pasamos al momento trascendental de Los Pichiciegos, que es la novela ya muy destacada por toda la crítica literaria argentina, donde Fowil irrumpe, digamos, con esa potencia sobre un hecho trágico de nuestro país. Y después ya pasamos a las 3 estaciones ya más cronológicas, que son los 70, 80, y es el momento huracán, tsunami Fowil, la producción ya sea publicística, de marketing, digamos, la editorial Tierra Baldía, todos los textos que produce para la revista El Porteño con sus polémicas y los grandes textos que también la crítica literaria argentina destaca hoy en día, como la herencia semántica del proceso y la herencia cultural del proceso, que los editó en El Porteño. Hicimos un cuarto con un hallazgo que estaba en el archivo, que nos pareció algo muy novedoso y nunca visto, que son los momentos de focus group y esa cámara Gesell donde Fowil, digamos, con distintos grupos, ya sean adolescentes, adultos o personas mayores, iba indagando alrededor del gusto, ya sea por una cerveza, un chicle, para ir después diseñando la campaña de marketing del producto. Entonces, ahí hay una selección de ese trabajo que estaba hasta ahora invisibilizado, que fue durante muchos años y es algo de la estrategia que después va a utilizar él en el campo literario. Entonces nos parecía muy importante también mostrarlo. Y después ya pasamos al periodo de los 90, Vivir afuera, donde digamos, también todo el tiempo acompañado de los manuscritos, los textos, y los años 2000, que es la producción poética con la trilogía que va a ser La experiencia sensible, En otro orden de cosas y Urbana, que es la parte final. Y acá lo despedimos a Fowil con un video que pertenece a un documental que se llama El último viaje, donde se lo ve a Fowil caminando por el barrio de La Boca, por la Fundación Proa. Digamos, nos parecía algo muy lindo para terminar con el eslogan que pusimos acá. Escribir es pensar, es un eslogan mío de Fowil, donde empezamos con un Fowil casi desnudo y terminamos con un Fowil abrigado y con gorro de lana. Eso para describir así brevemente un recorrido, dentro de los tantos recorridos que se pueden pensar alrededor de una muestra y de tantas, así como la cantidad de personas que haya y que quiera hacer una muestra puede pensar distintos recorridos. Por otro lado, quiero destacar un par de cosas alrededor de la obra de Fowil que como parte de un equipo de investigadores estuvimos leyendo y releyendo para realizar esta muestra. Fowil decía que seguía el dictado de una voz, todo el tiempo repetía esa idea que al momento de escribir seguía el dictado de una voz. Me parece importante destacar que, digamos, que se puede traducir esa idea del dictado de una voz como seguir una urgencia, como una escritura de una emergencia. Digamos, hay todo el tiempo una preocupación de Fowil de escribir en el momento o al calor de los acontecimientos. Cuento esto a propósito de ciertas revelaciones que hace Ricardo Strafase en su libro Presentación Rodolfo Enrique Fowil. Un librazo que salió este año, lo recomiendo, lo editó Blati Ríos, es un libro de 500 páginas donde Ricardo hace todo un recorrido bibliográfico. Él en el prólogo dice que no se va a meter con los poemas de Fowil porque no está a la altura, no creo que sea así, simplemente digamos, de Aragán que es, pero no es Aragán, lo digo como una ironía, porque escribió 500 páginas alrededor de la figura de Fowil y de la bibliografía de Fowil, una mirada muy aguda, es otro heredero de Fowil, Ricardo, otro de los grandes críticos, desde una preposición abre un cuento como una flor para explicarnos por cómo se vincula con el extranjero de Camus, digamos, y todo lo hace a partir de una preposición y de un accidente con un ciclista. Entonces, bueno, el libro quería, y retomo la idea de
esta idea de urgencia, porque también ahí Ricardo da cuenta de que en Memoria Romana, en ese pequeño diario o breve diario inconcluso, hay una entrada de Fowell donde dice que está muy preocupado porque, por ejemplo, Pájaros de la Cabeza se publique, que Tedesco en Ediciones Belgrano lo publique rápidamente, porque si no va a ser leído el cuento que integra Pájaros de la Cabeza, que es Los pasajeros del tren de la noche, va a ser leído, digamos, si sale de... Esto es en el momento que está ocurriendo la guerra de Malvinas, si es leído, y todavía no había salido Pájaros de la Cabeza, si es leído posterior a la guerra de las Malvinas, toda la gente va a pensar que lo escribió después de Malvinas, y él lo había escrito antes. Y así va a ocurrir lo mismo con esa urgencia. Meditación en una emergencia, dice Frank O'Hara, titula un libro, ¿no? Meditación en una emergencia. También vuelve a ocurrir lo mismo con Los Pichiciegos. Hay una urgencia y está lleno de mitos alrededor de esa novela, donde de vuelta Ricardo se encarga de desentrañar todas esas mitologías alrededor de la escritura de Los Pichiciegos, pero también hay una urgencia por escribir en el momento que se produce la guerra, durante, digamos, ya sea porque, como bien señalamos con la famosa frase, él llega a visitar a su madre y dice, nene, hundimos un barco, y ahí se pone a escribir. Y también vuelve a ocurrir, si queremos, con Vivir afuera, una novela que ya en otro contexto muy distinto, digamos, ya sea porque es la novela que él se agenció un premio, de vuelta cito a Ricardo, o porque es una preocupación que él tiene con su rivalidad que puede ser Ricardo Piglia, y quiere escribir así como era la novela de los 90, de los 80, perdón, Respiración Artificial. Él quiere escribir la novela de los 90, pero todo el tiempo está esa escritura de la emergencia en Fowell, ese dictado de una voz que se traduce como la escritura de una emergencia. Por eso quería destacar esta idea fowelliana que me parecía muy interesante, que hay... Rodolfo Walsh, podríamos decir que es otro escritor de la emergencia, ¿no? Con la famosa, digamos, los famosos libros o crónicas digamos, que realizó el escritor desaparecido. Pero en líneas generales era eso quería destacar de Fowell. Y para finalizar, con respecto a todas las fotografías que permanece, también hay una idea, un contexto que también llevamos adelante en esta muestra, digamos, que queríamos mostrar, digamos, un Fowell desconocido, un Fowell de documentos. Por eso van a ver en las vitrinas, o lo que sería el díptico que estamos entregando, esas fotos que son pocos conocidas de Rodolfo Enrique Fowell. No son las fotos de él sacando una lengua, con los pelos parados, este Fowell punk. Queríamos hacer como una oposición, digamos, o contrapartida del Fowell punk, que incluso muchos colegas y mucha gente que admira y admiró a Fowell ya decía que en los últimos años, ¿no?, esa figura media polémica, digamos, ya estaba un poco desgastada. Entonces nosotros queríamos salirnos un poco también de ese eje que ya está muy citado en Fowell, y mostrar esos documentos que tienen que ver con el archivo, en definitiva, con ir a ver y descubrir cosas que no son vistas, que nunca están tan presentes, y que también aparecen mucho la idea del documento en la obra de Fowell. Los personajes de Fowell, que tienen que ver con un zeitgeist o espíritu de época, muchas veces, digamos, que tienen que ver, son obligados a mostrar el documento. Para los que tenemos 55 años, como dijo antes Guillermo David, para los más jóvenes no, hoy en día, no sabemos en estos tiempos, pero digo, era muy común salir a la calle y pensar en el documento, si teníamos el documento encima. Entonces, por eso nos parece también importante toda esta idea de mostrar fotos que tienen que ver con documentos personales, porque a lo largo de su literatura, esa acción de mostrar el documento, Fowell está muy presente. Por último, ya para no aburrirlos, quiero decir que el Museo del Libro y de la Lengua en el año 2013 les dedicó unas jornadas a Fowell, digamos, donde ahí estuvo presente también Vera y muchos colegas, muchos escritores que participaron de esas jornadas. A casi 10 años después, estamos realizando ahora la primera exposición sobre Fowell. Estamos muy contentos de esta muestra y simplemente un deseo que esto sea un puntapié para que en el futuro se siga investigando, analizando la obra de Rodolfo Fowell, y que no termine, y que esto no sean los últimos movimientos de un escritor que fue un meteorito en el campo literario argentino. Nada más y muchas gracias.